que tienes que hacer es tal cosa, que eso es buenísimo para esto, y es una noticia falsa. E incluso puede usted empeorar si se toma ese medicamento, o a veces pasa mucho con la medicina natural y tradicional. ¿Qué pasa con estas noticias falsas en el mundo? ¿Qué significan? ¿Cuándo surgieron? Para mí es un placer, como les decía al inicio, conversar con este joven programador, youtuber, y se declara un fanático de las tecnologías. La bienvenida para Erich García. Mucho Bienvenido. gusto. Gracias. Gracias por compartir hoy con nosotros. Y si tuvieras que ir al origen de estas fake news, su significado, ¿cómo le buscarías el origen a esto? Bueno, Raquel, primero un saludo y gracias por estar aquí, darme la oportunidad. Nosotros estamos viendo un crecimiento de este fenómeno fake news y lo vemos a partir de la penetración del Internet a través del mundo entero, no solamente Cuba. Año 2007 al 2020 el Internet se ha multiplicado un 900% en su acceso. Eso trae consigo un conjunto de situaciones negativas, como es este ejemplo de las fake news. En algunos lugares se conoce como fake news, en otros lugares se conoce como bulo, y en Cuba lo hemos adaptado un poquitico a las bolas, ¿no? Son Sí. fenómenos que ocurren y son circunstancias que se ven por Internet generalmente, y son en su mayoría falsas porque no tienen un fundamento científico detrás, o están orientadas específicamente a hacer un daño en su concepto. Puede ser político, puede ser económico, puede ser de cualquier tipo, de la salud. Ya, pero están ahí y surgieron. ¿Crees que es algo inocente, o se te han estudiado las causas de por qué existen esas noticias falsas? Bueno, primero hay una mala noticia, es que siempre van a estar. Tenemos que aprender a vivir con ellas. Hay una situación, y es que llegaron para quedarse. Tenemos que aprender a discernir cuando estamos en presencia de una fake news y cuando estamos en presencia de una noticia verdadera. Las intenciones principalmente son puramente económicas. Económicas. Generalmente, hay diferentes tipos de fake news. Algunas son enfocadas al beneficio económico, otras son enfocadas al beneficio político, otras pueden ser enfocadas al beneficio o el detrimento de otra marca, de otro producto. Por lo tanto, habría que saber incluso discernir los tipos de fake news. Principalmente las económicas. Yo te hago llegar por alguna vía una noticia que tiene que ver con algo que a ti te interesa, y cuando usted consume esa noticia, usted está viendo publicidad. Esa publicidad, los publicistas que pagan porque los usuarios vean esa publicidad, le generan un ingreso a esa persona que está generando ese fake news. Generalmente esas noticias están muy bien redactadas. Ojo, los que la escriben sí tienen un criterio periodístico detrás. Lo que pasa es que lo hacen con esa mala intención. Claro, y a veces incluso tú puedes, cuando ya entras a leerla, es un punto para esa persona y que la publicó y está ganando también dinero con eso. Exactamente. Generalmente las noticias falsas, los fake news, los vemos en el escenario en el que más nos desenvolvemos. Hay una cultura en Cuba del uso de redes sociales en los últimos 3, 4 años, como principalmente se usan pues Facebook, Twitter, Instagram, el propio WhatsApp, que se puede considerar una red social. Y a partir de ese escenario circulan ese tipo de noticias. Si usted la consume, si usted le da un like, si usted la comparte en su perfil, la comparte con otras personas, estás ayudando a ese algoritmo de esa red social a posicionar mejor esa noticia. Exactamente, el algoritmo enseguida te capta. Así mismo. Y entonces tú dices, ¿pero qué me volvió a mandar esta receta de cocina si yo no? Te conviertes en una víctima. Le pregunté solo una vez y te va llenando, te va llenando. Que pueden ser reales o falsas, pero las falsas son tremendas porque sin uno quererlo, se la cree y comienza a compartirla. Para ti, ¿cuáles son los principales problemas que generan las fake news en la sociedad? Sí, la sociedad, bueno, la familia es la base de la sociedad, y sobre todo en Cuba. Y es muy importante saber cuándo estamos en presencia de una noticia falsa, cuándo estamos en presencia de una noticia verdadera, porque es en el seno de la familia donde suceden incluso estas problemáticas, ¿no?, de diferencias de criterio entre un familiar y otro, a partir de lo que vemos constantemente en Internet, a partir de lo que estamos consumiendo día a día.
tenemos que ser muy consecuentes, tenemos que ser muy ávidos a la hora de ver si un contenido es real o no, la fuente de ese contenido, si es una... Ahora se está dando mucho el caso de las cuentas parodia, y es que cuentas que con el objetivo de generar un mensaje de humor, pues están dando noticias falsas. Y eso se puede considerar como humor en ese contexto, pero hay quien lo asimila como algo verdadero. Se pueden dar las cuentas que atacan a otra marca por una cuestión comercial. La Coca-Cola atacando a la Pepsi-Cola con noticias falsas de que tu producto tiene un elemento químico X que te puede hacer daño a la salud. Yeah. Y es en ese enfoque en el que tenemos que estar con la cabeza bien puesta, ¿no? Y ver el verdadero trasfondo detrás de una noticia, analizar las fuentes, ver quién es el que está detrás de la noticia. Yo creo que también juegan un poco con la psicología del ser humano, que necesita a veces sentirse con algún poder. Información es poder. Eso es antropológico. Sí, y por ejemplo, un poder bajo, que es el chisme. Es el chisme, sí. Tú dices, por favor, es un chisme, guárdalo, no lo digas. Y la persona dice, pero está muy bueno este chisme para divulgarlo. Me va a hacer muy famosa porque voy a divulgar tal chisme. ¿Crees que entonces también la falsa noticia juega con ese factor psicológico de hacerse importante porque tienes una noticia, aunque sea falsa? Descrito a la perfección. Es el fenómeno de, como seres humanos, antropológicamente, una vez que adquirimos un conocimiento, enseguida queremos compartirlo. Eso está en el subconsciente. Y a veces, sin querer, lo que hacemos es compartir un conocimiento errado, un conocimiento falso. Hay que estar siempre a la viva con ese objetivo. Si yo enmarco esto, por ejemplo, que te estoy hablando, el vulgar chisme, divorcios, en fin, escándalos, eso sería un tipo de noticia falsa. Ese puede ser la vida privada de artistas y no sé qué. ¿Se pueden categorizar tipos dentro de las falsas noticias? Sí, hay las típicas noticias de, como te decía, cuentas parodia, que lo que hacen es parodiar a instituciones o a personalidades. Tenemos las noticias de clickbait, que lo que te hacen es poner un título muy agresivo. Y cuando digo agresivo estoy hablando de palabras clave que te inducen a consumir el contenido de la noticia. Podemos ver noticias que están totalmente descontextualizadas porque suceden en otro momento y las traen al presente. Cierto. Noticias de hace 10 años que por cuestiones que solamente los que la generan saben, la traen al presente usando fotos viejas, usando videos viejos. ¿Y puede una noticia, digamos que de tipo tecnológico, que es tu caso, movilizar a la gente y ser tan agresiva como romper las antenas? ¿Qué fue el G5? Cuando salieron a la calle en Inglaterra y dicen que fue por una noticia falsa. Sí, la típica concepción de la tecnología 5G que genere o no efectos nocivos en la salud. Esta noticia repercutió tanto en el Reino Unido que las personas se lanzaron a la calle y le prendieron candela literalmente a las torres de las antenas 5G, lo cual generó una caída de las comunicaciones y lo cual genera un caos en la sociedad porque es bastante nocivo ver que por el desconocimiento personas se unan en pos de destruir algo que lo que hace trae desarrollo, beneficio. Bueno, pues es preocupante. ¿Cómo discernirlas? ¿Cómo usted darse cuenta de ello? Cuando regrese, ese es el tema que voy a continuar conversando con Erich García, que agradezco muchísimo tu presencia. Y ahora quiero dejarlos con una reseña especialmente preparada para nuestro programa por la periodista Evelyn Leiva. Es sobre nuestro líder histórico, comandante en jefe, Fidel Castro. Hoy se cumplen 4 años de su desaparición física. Y regresamos con este tema en el que tanto nos está ayudando Erich García. Sobre todo, Erich, porque ya tenemos claro que hay que vivir con estas noticias falsas, pero hay que saberlas identificar. Exacto. ¿Cómo nos ayudarías a identificar cuándo es real y cuándo es falsa? Y quisiera, por ejemplo, que también me argumentaras en relación con todo esto que está viviendo el mundo con el coronavirus en tantos meses. Han existido tantas noticias falsas relacionadas con el coronavirus. Es cierto que los médicos, la ciencia, ha comenzado poco a poco a entender el fenómeno, a estudiarlo, para ellos es nuevo.
Pero eso no justifica un grupo importante de noticias falsas. ¿Cómo ves el fenómeno desde la pandemia y cómo nos puedes ayudar a discernir entre una falsa y una real? Bueno, hay que poner en contexto la situación que estamos viviendo, y es que se han disparado las noticias falsas desde que comienza la pandemia, al punto que la Organización Mundial de la Salud considera que ahora mismo, además de la pandemia del COVID, estamos viviendo una infodemia. Infodemia, quédate con el concepto. Y es que estamos viviendo una pandemia de información en las redes sociales, en Internet como tal. Todos los sitios que permiten que compartas o no, porque recuerda que una noticia no es nada si los que se la creen no la comparten. Por ahí empieza el problema. Cuando esas personas que se creen esa noticia comienzan a compartir esa información en sus redes sociales, sea Facebook, sea Twitter, sea Reddit, sea el propio WhatsApp, es primero el principal actor que tiene que velar porque sea o no real es la misma persona que lo está compartiendo. Lean bien todo lo que comparten, analicen bien todo lo que están leyendo. Incluso hay personas que comparten una noticia solamente por ver su titular, ni siquiera la abren, ni siquiera se adentran para estudiarla. Y en segundo lugar son las propias redes sociales las que tienen la obligación y tienen el compromiso de detectar si eso que se está compartiendo es real o no. Ya Facebook lo está haciendo, ya Twitter lo está haciendo, que tecnológicamente te avisan y te dicen, este contenido no está chequeado. Ten cuidado, lee bien y antes de compartirlo, analiza bien lo que estás haciendo. Eso ya está sucediendo. Claro. Pero, por ejemplo, ocurre nosotros que trabajamos en la televisión. Existen muchas televisoras en el mundo entero, sus archivos se guardan. Por ejemplo, los archivos de la televisión cubana se guardan los de otras televisoras hispanas. Y de pronto pueden, en el medio de la pandemia, que estaba todo el mundo preocupado con el coronavirus, yo nunca voy a olvidar una falsa noticia de que habían 3 virus más y que eran terribles y que estaban por este país, por este otro. Sin embargo, y las personas lo daban por ello, cuando tú entrabas a la noticia y buscabas, era de 1999 de una televisora hispana, pero la forma en que se traspoló para acá, para el 2020, era que había 3 virus más. Exacto. ¿Cómo uno hace? ¿Puede encontrar uno la fecha de cuándo fue transmitida? ¿Qué televisora la transmitió? En Internet hay muchos recursos que puedes utilizar como ingeniería inversa. Por ejemplo, no en el caso de los videos, pero sí en el caso de una foto. Si estás viendo una foto, lo primero que puedes hacer para verificar una noticia es tan sencillo como clic derecho, buscar foto en Google. Y así vas a ver la existencia de esa foto, la aparición de esa foto en cada uno de los medios y desde cuándo está apareciendo en los medios. Tan sencillo como eso. Lo otro es una responsabilidad de los medios en sí. Medio serio, medio que se respete, no va nunca a emitir una noticia falsa, porque es un medio que se respeta. Por lo tanto, es primero la responsabilidad del medio, es segundo la responsabilidad de los que consumen la noticia, es tercero, con mucha cabeza, ver si la compartes o no, ver si la viralizas o no. Claro, eso es un poco parecido a lo que seguimos a veces las mujeres con algunos productos del cabello, que son excelentes firmas que han invertido muchísimo dinero y uno dice, ese producto de ese tipo no debe de ser, porque claro, una demanda a esa empresa que tiene invertido tanto dinero sería terrible para ella, que se te vaya a caer el cabello, ese no debe ser, le pegaron la etiqueta que no era, le pusieron algo que no era. Y con las noticias puede ser igual. Igualito. Una línea, un periódico de esta forma, de esta calidad, que haya dicho eso, sí, lo podemos cuestionar y podemos preguntar. Esto es en los temas científicos, por ejemplo, porque yo siento, por ejemplo, los seguidores de De Tarde en Casa son personas que en estos 15 años han logrado, bueno, en general, por el desarrollo de la medicina en Cuba y por mi programa, no me da pena decirlo, cierta cultura en las ciencias médicas y buscan enfermedades, antibióticos, buscan. Y ahí hay a veces muchas noticias falsas. ¿Qué les recomiendas? ¿Cómo pueden saber que esa noticia es buena en relación con los temas médicos? Bueno, lo primero es hacerte de un catálogo de revistas y o periódicos especializados en el tema, ¿ya? No es buscar en Facebook la solución, buscar en las redes sociales la solución. La solución está en revistas especializadas en el tema. Hay una fuente de información súper fidedigna que son las universidades. A partir de las universidades es donde surgen todos los conocimientos científicos que hoy por hoy nos ayudan a vivir mejor.
De esa forma, si hay una universidad, sea cual sea, que está apoyando un basamento científico y ese basamento científico se le da una cobertura en una revista especializada de moda o de salud o de alimentación, ya puedes ir infiriendo que se trata de un contenido verdadero. Pero a partir de ahí, ver contenido que te ayude o no en una revista que no tiene un prestigio en las redes sociales, que no está marcado como fidedigno en esas mismas redes sociales, ya deberías tener más cuidado. No es irte con la primera dieta que exista, sino analizar, ¿no?, las cosas que puedes ver. Ya. Se vuelven virales. Sí, increíble. Una buena noticia, una noticia real, no es tan viral como una falsa. ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué con tanta rapidez y con tanta efectividad la negativa, la falsa? Bueno, hay un ejemplo bastante reciente que, si me permites mencionártelo, desgraciadamente hoy falleció Maradona, el célebre futbolista que todos queremos, todos admirábamos cómo jugaba. Y hay un fenómeno increíble que está sucediendo en los Estados Unidos principalmente, y es que por una cuestión disléxica muchos interpretaron que murió Madonna, no Maradona. Y a partir de ahí hay una cantidad enorme de casi, no sé, 1 o 2 millones de personas que se creyeron que murió Madonna en vez de Maradona. Entonces, a partir de ahí, entre el morbo, entre lo negativo, que generalmente llama más la atención que lo positivo, por una cuestión humana, entre los sensacionalistas, caemos desgraciadamente en ese tipo de noticias. Ya. Y es prever. Claro, y estás hablando de un encabezamiento, de 4 líneas. Efectivamente. Hay por ahí algunas cosas que intercambian los amigos en estas redes sociales, que es: voy a probar si tú eres capaz de leer todo este texto sin fotos. Y ponen unos textos grandes para ver si tú los leíste, y si lo leíste, bueno. Y yo pienso que la falsa noticia juega mucho con eso, que las personas no leen todo. Eso es otro fenómeno. Y te colocan la falsa noticia en el título, en el bajante de título, en el primer párrafo, y después no sigues. Ese es otro fenómeno muy interesante, y es que no tenemos tiempo para leer. No tenemos tiempo. Ya hay un criterio, hay un juego de palabras que se llama mucho texto. Y es que cuando nos presentas una noticia con mucho texto, la abandonas y dices mucho texto. Es una falsedad no leerte algo que te puede aportar para el resto de tu vida o algo que te puede mantener informado. Y hay que ir jugando un poco los periodistas con la mezcla que haces de texto con contenido multimedia, con las fotos, con el video. Sin embargo, desgraciadamente también es así. El sensacionalismo que utilizas en las cabeceras es parte de la magia con la que se viraliza cualquier cosa. Hablando de sensacionalismo, se utilizan mucho también las falsas noticias relacionadas con series, sobre todo con las series, para mantenerte enganchado con los personajes, y es para eso, para seguir promocionando. El típico chismecito de fulano que se murió y en la serie, o mengano abandona la serie, también forma parte de las fake news y puede conducir a una mayor audiencia de ese espacio, o puede conducir a una menor audiencia porque la gente, a partir de la negatividad, pues sencillamente abandonan la intención de ver una nueva temporada o lo que sea. Puede ser un arma de doble filo porque te pueden utilizar una fake news para hacerte daño. Y ahí es donde tenemos que tener, como familia, como el espacio tuyo que está enfocado en la familia, tener mucho cuidado en ese sentido. Ser tolerante, ser receptivo, podemos conversar y podemos debatir ante una noticia que puede ser o no verdadera, pero prima la cordialidad ante todo. Ya. Y estoy pensando en los jóvenes, qué bueno que sean comunicativos y nos los comuniquen a los padres. Y uno decirle, ¿y dónde leíste eso? ¿Y cómo es? Sobre todo si van a utilizar a veces información para hacer trabajos en la escuela, ¿verdad? Trabajos de historia, análisis que deben hacer de ellos, y entonces van a buscar en lugares donde no tienen que buscar y pueden entregar un trabajo con noticias falsas, con elementos falsos, un trabajo de la escuela.
Ojo con eso. Cuando regrese, seguiré conversando con Erich García, a quien le doy nuestro profundo agradecimiento por estos buenos momentos que nos está brindando hoy en el programa. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, si se sumó ahora al programa, este spot puede haberlo ayudado a entender que estamos hablando desde las 6:30 de la tarde sobre las fake news, las noticias falsas. Nos ha ayudado muchísimo este joven informático, programador, que es Erich García, y que también es un youtuber, y por eso habíamos llegado al momento en el que uno dice, ok, existen estas, tú nos dices que hay que convivir con ellas, que van a ir creciendo y que están ahí. ¿Cómo las podemos combatir? Porque, a ver, puedo estar molesta. Le han hecho daño a un hijo mío, o le han hecho daño a alguien, a un actor, a un ser querido, le han hecho daño por una falsa noticia. ¿Cómo se puede combatir? Sí, ahí entramos en un tema ya un poco más psicológico de cada cual, es la individualidad de cada cual. Es el primer paso que tenemos que hacer cuando estamos en presencia de una noticia, discernir si es real o no. A partir del momento en que la estemos viendo, si la estamos analizando desde un sitio web, ese sitio web pierde totalmente el prestigio que tendría a partir del criterio que tengas en ese momento. Si la estamos viendo desde una red social, todas las redes sociales, todas, tienen la posibilidad de reportar el contenido. Usted reporta, porque tienes una herramienta para eso, reporta el contenido y indica que ese contenido puede ser ofensivo o puede ser falso o puede dañar la moral o puede dañar el prestigio de cualquier persona. Y la red social, a partir de varios reportes, es capaz de determinar si eso debe o no estar prevaleciendo en ese espacio. Funciona, es muy útil y hay que aprender a utilizarlo a partir de ahora. Existe el otro fenómeno de verificar siempre a partir de los criterios reales. Hay bots en Telegram, por ejemplo, que te permiten discernir si una noticia es verdadera o no. Hay páginas web que sencillamente tienen un caudal de información que está demostrado que es real y usted sencillamente se nutre a partir de esa página en realidad, no a partir del criterio que vemos en las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado. Ya, y estamos hablando de las redes y también existen sitios, periódicos, sitios que dan información. Te pregunto, ¿existen instituciones, digamos, personas serias, no sé cómo explicar, a las que uno pueda acudir o que puedan rebatir, que uno llegue allí y que estas personas puedan rebatir estas noticias falsas? Sí, como mismo está en auge el fenómeno de las fake news, ahora están surgiendo instituciones que se dedican es un anglicismo, pero bueno, te lo puedo traducir al español, el fact check, es el chequeo de hechos. Es chequear que esa noticia que se está divulgando sea o no real a partir del empirismo o a partir del recurso científico de cuán evidente es lo que estás planteando. Esas instituciones, como te decía, ya hay periódicos especializados en el fact-check y hay grandes intenciones por parte de todas las plataformas de chequear cada uno de los facts que se mueven en el mundo. Pasó con la política, pasa con la salud, pasa con el fenómeno del COVID. Cada vez que surge una nueva teoría de cómo curarse o cuánto daño hace el fenómeno de que te puedas reinfectar, por ejemplo, se le hizo un fact-check a esa noticia y se evalúa si es real o no. Y es ahora mismo empezar a determinar cuándo estamos en presencia de una noticia verdadera y luego analizar los fact-checks a partir de esas mismas instituciones de cuán falso es lo que estamos viendo. Ya. Aprender a convivir con Internet. Lo que no cabe duda es que es más fácil irse, vamos a ver, con la bola mala, más fácil es irse con la noticia falsa que tener que investigar. Porque te llevaría tiempo, te llevaría leer, te llevaría documentarte y llevaría tiempo también. Y bueno, y algo de economía, porque... Yo siempre considero que tenemos que estar atentos a las instituciones. Una persona puede ser una institución que es la que emite un criterio verdadero. Un ejemplo que te pongo, todos los cubanos estamos ansiosos por ver a las 9 de la mañana al doctor Durán dando el parte
de la situación que hay con la pandemia en el país. Imagínate que alguien tome una foto de Durán e inserte una fake news y lo suelte en un periódico cualquiera por ahí. Es decir, la gente adquiere esa noticia y la valida porque está viendo una foto de un doctor que es una eminencia. Por lo tanto, ese es el fenómeno que está sucediendo y esa es la protección que tenemos que tener. Siempre atentos a la verdad en el canal y en el espacio que más te gusta, ¿no?, para consumir esa verdad. Ya. Y luego también atento a compartir. Y mucho cuidado con el fenómeno de compartir. La televisión es un canal lineal, es decir, es para consumo. Las redes sociales son un canal bilateral. Usted lo consume, pero usted forma parte y eres un activista de esa información. Mucho cuidado con todo lo que se comparte. Bueno, pues entonces hasta aquí mis preguntas. Estaba revisando y han llegado muchísimas preguntas de los amigos que están siguiendo nuestro espacio, que está en vivo. Ahora recuerden de 6:30 a 7:30 y tenemos el 7831-2450 y también tenemos un correo electrónico donde usted puede mandar las fotos, los comentarios de este programa. También puede, correo electrónico de tardencasa completo .educativo@icrt.cu y también tenemos nuestro canal en Instagram, donde tenemos avances de estos temas. Por eso es que hay muchos que están hoy con nosotros, porque sabían que hoy iba a estar con nosotros Enrich y el tema iba a ser las noticias falsas. Gracias a todos los que nos siguen y ahora los dejo con Fran Abel. Y aquí tenemos todas sus preguntas, amigos. Preguntas, felicitaciones. Muchas personas nos han llamado para felicitar a Uberal y a Edesio Alejandro. Gracias a aquellos que además reconocen que la música de nuestro programa es de Edesio Alejandro. Por un eso beso grande, es un hombre realmente de una humildad enorme y yo estoy feliz con el premio de los dos. Pues entonces, Erich, ¿preparado? Porque hay muchas preguntas. Por ejemplo, Claudia Crespo de Plaza dice que ¿dónde se encuentran más noticias falsas? ¿Sea en Facebook, Twitter, Instagram o en la prensa y sitios digitales? Wow, la verdad es que las noticias falsas se encuentran generalmente en las redes sociales donde sea más fácil viralizarlas. Ese es el objetivo principal, es ese. Mientras más fácil sea viralizarla, pues ahí es donde más vas a tener presencia. Lo que sucede con Instagram es que Instagram es una red social para fotos. No te deja poner enlaces. Por lo tanto, de esa forma tú no eres capaz de viralizar una cosa que no tiene un enlace. En el caso de Facebook, en el caso de Twitter, sí es mucho más fácil porque estás compartiendo un enlace que apunta a ese sitio web en concreto. No obstante, recuerda que siempre tienes la opción de denunciar esa noticia, de reportarla a los administradores para que se den cuenta. Bueno, aquí tenemos, hablando de eso, Jorge Linares, que vive en la provincia de Pinar del Río. Ahora está viendo este programa, muchas gracias. Dice, ¿cómo diferenciar una noticia que es falsa, pero la redactan con un nivel de calidad que, puede ser interpretada como una noticia verdadera? Ese es el dilema, ese es el problema que existe ahora mismo, que los que generan esas noticias son periodistas. Son gente estudiada que tienen los conocimientos básicos para llegar a esa población. Y para eso ya estamos en presencia de la necesidad de instituciones que hagan la validación de esas noticias. De Camagüey nos llamó Idalmis Díaz. Ella dice que le interesa conocer sobre temas médicos. ¿Qué sitio que no tenga noticias falsas le recomienda el especialista? Generalmente las universidades, como te decía. Hay mucha bibliografía científica de las bibliotecas de cualquier universidad que están disponibles de forma gratis en el mundo, la BBC, la Universidad de Michigan, el MIT. En todos esos lugares puede consumir esa información totalmente científica, totalmente gratis. Bueno, vamos con otra. Jorge Linares de la provincia de Pinar del Río se comunicó, dice, ¿cómo diferenciar? Bueno, una noticia era la noticia anterior. Dice, hoy en De Tarde en Casa agradezco mucho todo lo que han hablado y pregunto si, en este caso tú, Eric, sigues trabajando en tu canal de YouTube, ¿qué podemos encontrar dentro de él y algunos consejos tecnológicos que quieras ofrecer? Bueno, nada, el canal de YouTube sigue trabajando. Estamos subiendo aproximadamente 3-4 videos semanales y la idea es esa, brindar cultura, brindar alfabetización digital para los cubanos. Los consejos tecnológicos los pueden consumir allí, siempre atentos al cuidado de sus dispositivos y seguir estudiando.
Aquí hay una pregunta de una persona que te está preguntando algo, pero quiero antes felicitar a una actriz excelente, en dramático, en comedia. Está de cumpleaños hoy Yerlín Pérez. Muchísimas felicidades, Yerlín, que pases un feliz día. Y también quiero felicitar a Juan Armín de Arroyo Naranjo, que está cumpliendo 100 años y que no deja de ver nuestro programa. También Bárbara Rodríguez del Cotorro felicita a Reinaldo González de Aguacate. Y entonces la pregunta de alguien que te sigue por YouTuber es de aquí de Plaza, ¿qué teléfonos son los buenos que tengan, dice G4 y G5? Evidentemente te sigue por, por YouTube. Esto siempre le causa mucho, yo tenía el nombre de... Te prometo que yo también me estaba pasando eso la semana pasada y decía, bueno, tengo este Malteato teléfono. Bravo se llama, de Plaza. Tenía este teléfono y decía, chico, pero es que no tiene marcas? 3G, no tiene 4G, no tiene esto. ¿Qué dice? No, ¿Qué pues marca de móviles pueden tener 4G y a mí me preocupaba. Sí, eso es una pregunta muy recurrente por todas partes. Todos los teléfonos que sean compatibles con la banda B3 LTE son compatibles con la 4G en Cuba. Simplemente tienes que memorizar la letra B y el número 3 en la banda LTE, donde quiera que vayas a comprarlo. Oye, Luisa. B y 3 para la banda LTE. Cuando le llegue a su mano, voy a mirar a los que me decían, mira, coge esto y decían, no tiene 4G. Exacto. Luisa Márquez de Mariana, de estas hay varias preguntas. Insisten, todas las publicaciones de Facebook y otros sitios que no sean reales, ¿cómo los elimino? De estas hay varias preguntas. Eso es un mecanismo que ya están implementando todas las redes sociales, y es que en la red social en la que estés viendo esa noticia, una vez que te des cuenta, que te percates que es sensacionalista o que es falsa, tienes siempre la oportunidad de reportarla a los administradores. En la esquina superior derecha generalmente hay una flechita, le das ahí y le das a reportar. Quería hacerte una pregunta, ya nos vamos, solo sí o no, ya me dijeron el 0. Ya está la nueva versión del WhatsApp que tú puedes bloquear y es para siempre cuando llegan informaciones falsas y sitios que no quieres. Porque antes regresaban al año, ya no, ahora sí no ya puedes desbloquearlo para siempre. Okay. Bueno, gracias a todos los que nos han agradecido el tema. Yo creo que ha sido fundamental. Hay una persona que dice que es muy bueno también para los amigos de la tercera edad. Gracias a todos esos abuelos que nos siguen. Erich, encantada. Saludos a mi hijo Bruno, a mi hija Alexa. Los quiero. Qué nombres más bellos, Bruno y Alexa. Deben ser muy divertidos ustedes con su papá de internet. Nos vemos mañana, mis buenos amigos, con un buen tema médico a las 6:30 en punto. Recuerden que esta revista, para serle útil, lo tiene todo o casi todo. Así es, con su permiso. Buenas noches. ¡Feliz noche! Buenas noches.